innovación y nos acompaña un invitado muy, muy especial, que es Raúl Sánchez, con una experiencia increíble en el sector internacional, en el mundo de la innovación, construyendo ecosistemas, resolviendo retos y sobre todo, haciendo que este mundo sea un mundo mejor con todas las soluciones que aporta. Ha estado en infinidad de instituciones. Quizás la que más ilusión me hace es haber colaborado con Cristina Garmendia durante la época en ministerio. Pero son un sinfín de proyectos los que ha liderado, en los que ha dejado su huella y seguro que nos puedes contar muchísimo más de tu trayectoria, Raúl. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo, bueno, para mí compartir conocimiento siempre es algo que me encanta. La idea de estar aquí contigo, Maisun, y con María, a ver si al final se puede conectar, pues creo que será un placer. Yo creo que el tema es algo que está, por suerte o por desgracia, súper de moda. O sea, tú metes la palabra innovación en Google, en español, en inglés, y el número de búsquedas ha ido creciendo en los últimos 5 o 10 años. Y estoy convencido porque va a ser interesante para todos. Hablamos de María. La verdad es que espero que se pueda conectar en algún momento. María esta semana y quizás la semana siguiente está en Tanzania terminando de perfilar unos proyectos dentro de Inacua, la asociación en la que es presidenta, y espero que pueda resolver los problemas técnicos y unirse a nosotros, porque sé de buena tinta que le hacía muchísima ilusión acompañarnos. De todas formas, tenemos aquí varias de las preguntas en las que estuvimos trabajando y haciendo el thinking sobre qué preguntarías a Raúl Sánchez, así que en algún momento te pasaré esas preguntas. De momento me gustaría empezar preguntándote. Hay una infinidad de hilos, misterios. ¿Qué es la innovación y por qué nos interesa a todos, o por qué está estos días en boca de todo el mundo? Para ti, ¿cómo definirías la innovación? A ver, yo, mira, de todas las definiciones que puedan ser más académicas, menos académicas, hay una con la que me quedo, y es la que, pues hace unos años pensó lo que es la Fundación Cotec, ¿no? Y la Fundación Cotec la define como es todo cambio o transformación que se produce basada no solo en conocimiento científico y que genera no solo valor económico. A mí que es un concepto amplio, me parece que es lo más cercano a lo que yo entiendo por innovación, porque normalmente cuando pensamos en innovación, lo primero que se nos ocurre es algo tecnológico y ya está, pero hay muchas innovaciones, incluso, por ejemplo, innovaciones sociales, que generan impacto, que generan impacto sistémico y que no tienen por qué tener una gran tecnología, ¿no? Y, por ejemplo, yo el otro día mostraba una fotografía de la ciudad que vivo, que es en Las Rozas, que es una ciudad con 100.000 habitantes y que no tiene una sola rotonda. Eso es una innovación. Es decir, generar un sistema de gestión del tráfico en el que el único semáforo que tienes es el de los bomberos. Pero la ciudad con 100.000 habitantes no tiene nada que lo regule, no se autorregula, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tener esa visión amplia de lo que es de la innovación, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque muchas veces, de hecho lo comentábamos durante la preparación de la sesión, el que muchas veces hablamos de la innovación y tendemos a pensar últimamente en la parte digital, en que toda la innovación es digital y todo lo digital es innovador. Luego hay mucha gente que lo vincula con la I+D. Tiene que ser muy de frikis para ser innovación. Y de repente te das cuenta de que todas estas innovaciones o todo lo que sea nuevo dentro de la sociedad tiene una parte humanista y tiene una parte de humanidades, que no es lo mismo, ¿no? Pero y de hecho, si ves la cantidad de gente, psicólogos, lingüistas que trabajan en el sector digital, es increíble para definir todos los diseños, las creatividades, también las interacciones que puedan surgir dentro del mundo digital, pero que más allá de eso, en la cultura se puede dar innovación, en las leyes se puede dar innovación, hay un sinfín de mundos donde poder impactar desde la innovación. Y la definición, yo creo que coincidimos. Yo cuando conocí la definición de Cotec me quedé maravillada, porque digo, más compacta no puede ser
pero más amplia tampoco. Claro, no, es que eso es lo que pasa y el tema de que no seas capaz de tener esa visión amplia hace que luego limites mucho cuando creas, por ejemplo, desde políticas públicas, creas políticas que estén enfocadas a generar un entorno proclive a innovar, que se produzca. De hecho, lo ves, una pregunta muy fácil, por ejemplo, incluso en empresas, ¿eh? Cuando tú preguntas la innovación, ¿dónde se lleva en una empresa, ¿no? Entonces, te encuentras diferentes perfiles, empresas que lo llevan en la parte de TIC, empresas eh, que lo lleva alguien conectado incluso con temas de marketing, y en algunos sitios, porque lo que pasa en las empresas que realmente se creen la innovación, no hay departamento de innovación. ¿Por qué? Porque toda la empresa innova. Por ejemplo, en Mm. Telefónica no tienes un departamento de innovación per se. La innovación está integrada dentro de lo que es la forma de trabajar y la estrategia de la propia empresa, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que es lo que hay que llegar, es algo transversal en lo que es en la forma de actuar, ¿no? A todos los niveles, porque innovar no es solo innovar en empresas, hablas de innovar en la educación. O sea, yo creo que si algo nos ha pasado, y voy a compartir una pantalla de algo que lo muestra, ¿no? Esta imagen que os pongo en esta pandemia, me imagino que solo os asustaría, pero vamos, a mí me asustaría un montón en este periodo. Es decir, quedarte sin Internet en un momento en el cual tienes que gestionar la educación, la tuya y a lo mejor la de tus hijos, por Internet. Tienes que trabajar de alguna forma en un contexto digital y de repente yo no me hubiera planteado, o sea, pensar que cómo hubieran sido estos meses sin Internet. Entonces, Mm. para que esto funcione, para que la forma de gestionar empresas y el ámbito educativo de una forma que sea eficaz, se ha tenido que innovar. De hecho, hemos vivido, y lo habremos vivido, que en el mundo educativo había instituciones que estaban más preparadas que otras, pero la mayor parte han tenido que improvisar porque no estaban preparadas. Y esto es una de las lecturas aprendidas, a lo mejor de estos 6 meses, ¿no? Sobre todo. Es decir, que aquellas empresas, instituciones que no estaban preparadas para un mundo en el que la digitalización sabíamos que iba a llegar, pues lo han pasado realmente mal con el impacto que tiene, ¿no? Y a mí eso, pues esto al final es pura innovación, ¿no? El ser capaces de, ante las circunstancias, ser capaces de crear algo diferente, ¿no? A mí me gusta mucho una frase de Darwin, que la pongo aquí, que dice que las especies que sobreviven no son las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan al cambio. Y eso es pura innovación. Es decir, ser esa capacidad de adaptarte al cambio. En algunas ocasiones habrá tecnología, en otras no, pero de hecho yo creo que incluso en el momento en el que estamos, la resolución de estos retos, si no está la innovación, si no es la solución la innovación y la tecnología, serán parte de ella. O sea, eso yo creo que es indudable, ¿no? Mm. Entonces, esa es un poco una reflexión importante, ¿no? Con todo también un poco como el dios este romano Janus, ¿no? Que tiene las dos caras, con la parte, yo creo, oscura y luminosa que hay, ¿no? O sea, que toda innovación tiene ganadores y perdedores, igual que en estos meses ha habido pues grandes ganadores y grandes perdedores en todo este proceso, ¿no? Y ahí está uno de los grandes retos también. Es decir, ser capaz de que si nos vuelve a pillar algo así, estar preparados a todos los niveles, ¿no? La administración pública, la primera, Mm. porque algo que también nos pasa es que pues, la administración pública, yo ahora mismo estoy trabajando en la administración pública, que pensamos que tienen que innovar los demás, pero los primeros que debemos innovar somos nosotros, las instituciones públicas, que es difícil, pero Mm. hay que hacerlo, ¿no? De hecho, has tocado varios de los puntos que hemos ido preguntando en los perfiles tanto de María como el mío, sobre cómo veía la gente, o sea, encuestas sobre cómo veía el mundo de la innovación, pero me gustaría recuperar una cosa que has comentado antes, y es que muchas veces nosotros estamos pensando que, no sé, tener una app, como decía antes, eso es innovar, ¿no? El que de repente puedas pagar con el móvil o puedas hacer pedidos desde casa o puedas, pues lo que estamos haciendo nosotros, reunirnos a distancia, vernos las caras, poder compartir imágenes, el retransmitir, que nos vean otros en otras partes y tal, pero
todo eso eran cosas que habíamos trabajado con anterioridad, ¿no? Entonces, de repente se han convertido como, bueno, pues herramientas del día a día. Y me ha encantado que hayas puesto el acento en que no se trata de que existiesen esas tecnologías, sino el cambio de hábitos y la adaptabilidad. O sea, que la innovación no estaba en todas esas herramientas, sino en adaptarse a usarlas y hacer que todo siga fluyendo, ¿no? Exactamente, yo creo, vamos, yo sí, y una conclusión que saco es que en la transformación digital, por ejemplo, y en lo que es las grandes innovaciones, el mayor problema no está en la tecnología. El mayor problema está en que tenemos una cultura de hacer las cosas de una forma determinada. De hecho, justo antes incluso comentábamos, ¿no? Yo no creo que no haya una sola gran transformación tecnológica que no haya generado un rechazo grande al principio. Todas, como decíamos, desde el primer coche en las carreteras, las primeras bombillas, todo ha generado un rechazo inmediato y eso es algo con lo que debemos ser conscientes, ¿no? Y lo que hablabas del tema de digital, hay un dato, fíjate, que se ve, y es uno de los temas también de reflexiones, ¿no? En el 2020 lo que ha pasado en el mundo digital ha sido como consecuencia de, si veis un proceso, estas son las estadísticas de la International World Telecommunication, que sobre los datos de uso de Internet, ¿vale? De personas que usan Internet. Y si veis, en 2019 estamos hablando de que más de 4.000 millones de personas utilizan Internet. Agua potable tienen aproximadamente casi 2.000 millones, ¿vale? Y pensad que el número de personas que utilizan Internet, y tenemos, de alguna forma, tenemos un 50 y pico % de la población que tiene Internet. También hay una reflexión de decir, vale, ¿qué pasa con todos los que no tienen Internet? ¿No? Cuando hablamos hoy justo que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, yo creo que el Internet puede ser incluso un acelerador de generar entornos en los que los derechos humanos se cumplan más, quizás por el acceso a información y el poder de difusión en aquellos sitios en los cuales no se cumplen, ¿no? Entonces, Internet ha jugado un papel clave y en la innovación ha sido el gran acelerador, ¿no? Y en esto a mí la reflexión también que había es decir, vale, en este contexto veíamos qué es lo que pasa con lo que ha provocado Internet y lo necesario que es, pero luego yo encontré este dato que me parece interesantísimo, es cuánto cuesta 100 megas en el mundo, ¿vale? Y en este análisis ves que España, por ejemplo, estamos relativamente bajo, como se sale como un promedio de 30 euros los 100 megas, pero en Sudáfrica son 78 y hay países de alguna forma con un poder adquisitivo mucho más bajo que el nuestro, que el coste es alto, ¿no? Aquí hay que ajustarlo con el poder adquisitivo, evidentemente, ¿no? Y en este periodo, conectado con la innovación y el tema digital, a mí esta gráfica me parece súper representativa. Es decir, las grandes empresas tecnológicas, que son hoy entre las 10 mayores empresas del mundo, la mayor parte de ellas tienen un carácter tecnológico. ¿Y qué pasa con los ingresos en este periodo? Pues los datos lo dicen por sí mismos. En esos primeros 6 meses de 2020, Amazon ha incrementado un 35%. Estaba ganando $14.000 por segundo en este periodo. Y Apple, pues lo mismo, un 4%, Alphabet 9%, un 13%. La reflexión en esto es, ellos han sido capaces de estar donde están porque llevan años innovando. Ese es un poco también el tema importante. No pensemos que, vale, tenemos que innovar, pero es un proceso continuado. No puedes decir, vale, innovo un poquito y luego paro. Eso no podemos hacerlo. O sea, la innovación tiene que formar parte de la forma de hacer las cosas de forma continuada. Y lo que implica también evaluar, de sacar productos nuevos, de hacer las cosas de una forma diferente, ¿no? Y como decían, no llegan a donde están estas empresas en parte porque si no hubieran hecho todo el proceso de invertir en I+D, que es un tema que también quedó de las preguntas que me comentaste que habían salido, e innovar muchísimo. Yo sé que si hay en otro año o 2 años hay otra crisis como la que estamos viviendo a nivel mundial, estas empresas seguirán creciendo. ¿Por qué? Porque están ya muy preparadas para eso. Que es lo que ha pasado en parte, yo creo, sobre todo en nuestras pymes, ¿no? En España, ¿no? Sabéis que el 90 y pico por ciento, 98% de nuestras empresas son pymes. La mayor parte de las pymes no estaba preparada para lo que venía.
y ha tenido que sí o sí adaptarse y buscarse la vida para poder seguir teniendo un canal con su cliente y con el consumidor, ¿no? Entonces, ahí es un tema que, que es una asignatura pendiente, es decir, que las pymes de alguna forma incorporen tanto la parte digital, que es sí o sí, que es algo que tienes que abordar ese proceso, pero no como tener una web y punto, sino ser capaz de innovar en lo que haces. Y a veces una innovación y digitalizarte, imagínate, para una pescadería puede ser estar conectado por WhatsApp con tus clientes y todos los días hacer una foto de los mejores productos que te han llegado ahí del mercado, ¿no? Entonces, a veces pensamos, y ahora yo estoy en contacto también con el comercio local, que esto es algo muy complicado y a veces no es la tecnología que tienes que utilizar, ya está. Y no es tan cara. De hecho, ha bajado muchísimo de precio todos los software y todas las tecnologías que se pueden utilizar para hacer las cosas de una forma diferente, ¿no? Entonces, esto yo creo que también es aprendizaje yo creo, de este año. Es decir, que innovar, digitalizarte es un proceso continuado, ¿vale? Evidentemente, hemos tenido como un turbo brutal en estos 6 primeros meses del año, pero indudablemente es algo que hay que continuar. O sea, no vale, como decía, de hacerlo un poquito, no tienes que hacerlo de forma continuada, ¿no? Además es que me gusta que recalques eso de que al final esto de la innovación, cuando hablamos de Amazon, de Alphabet, de Apple, de Microsoft, de Facebook y de otros tantos, o sea, yo me acuerdo cuando dijeron Amazon, cuando hacían la pregunta entre los emprendedores, ¿cuándo crees que Amazon empezó a dar beneficios? Y la gente decía, pues a los 5 años, a los 10 años. No, no, nada más y nada menos que 18 años. Sí. O sea, quiero decir, 18 años de inversión dura, de trabajo duro, de estar contratando a personas, de buscar modelos de negocio, es decir, el cómo vas a vender tu producto y dónde la gente le ve la utilidad al servicio que tú estás dando. Ya no solo el que vayas a vender libros o el que vayas a vender de todo, sino que tienes que terminar de entender cómo funciona tu sector, qué es lo que la gente está demandando de ti o por qué te compra a ti, no le compra a tu vecino o a tu compañero o lo que sea. Entonces, hay mucho de esto de aprendizaje continuo, de iteraciones, que están muy relacionadas, primero, con querer hacer pruebas y errores, que eso a lo mejor en España sí que nos falta un poco. No terminamos de entender que las cosas, o sea, no hay caminos cortos a esto. O sea, la innovación, el único camino corto que conoce es la iteración continua y el aprendizaje continuo. Y luego, el tiempo es el único que te dice si las cosas funcionan o no funcionan. Y eso no significa que de repente cojas y a los 5 años dices, va, esto no genera beneficios, esto no tiene utilidad para nadie, lo dejamos y nos vamos. Y luego, otra cosa que has dicho que me ha parecido muy interesante, y de hecho, yo ahora mismo, como estoy en el ayuntamiento, pues el comercio local también es una de mis preocupaciones. Digo, pero si es que llevar las cosas a domicilio o las compras a domicilio funcionan desde que los niños pueden ir a hacer recados. O sea, Sí. desde que, Eso desde pasa que también muchas veces que, fíjate, la wifi se inventó pues, como hace 40 años. O sea, hay muchos inventos que de alguna forma que no están ahí y los tenemos, ¿no? Y a veces es más sencillo, lo que pasa es que tienes que ser capaz y tener también la valentía de arriesgarte, que es lo más fácil es hacer las cosas como estabas haciendo los últimos 20 años, ¿no? Pero es que en este contexto, sobre todo la incertidumbre, que en 2021 no sabemos qué es lo que va a pasar, o hacemos un ejercicio de repensar lo que estamos haciendo para poder llegar a nuestros clientes de alguna forma, o es difícil, ¿no? Y eso a todos los ámbitos. Lo que comentabas antes el tema de lo que es también de invertir. O sea, cuando tú te preguntas quién es la empresa del mundo que más invierte en I+D, es Alphabet. Y invierte más que España. Invierte como unos 18.000 y pico millones de dólares. España invierte como unos 15.000 y pico. ¿Vale? Invierte mucho más que nosotros y está abriendo líneas de negocio muy diferentes, ¿no? O sea, yo creo que ese es el tema importante, es decir, que en nuestro país, que tenemos una capacidad y hablamos también antes de lo que es, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia, que tenemos, y eso es una de las preguntas que sugiere, si tenemos una buena nota en innovación, ¿no? Pues bien, algo que sabe poca gente es que
Y desde el punto de vista de la ciencia, España es la 10ª potencia científica del mundo. Llevamos los últimos 10 años, estamos en el 10, en el 11, a veces en el 12, en los momentos que se ha invertido menos, ¿no? Eso implica que nos estamos compitiendo a nivel de los países que generan de mayor riqueza y mayor bienestar. Pero luego, desde el punto de vista de la innovación, cuando vemos dónde está España, España está siempre a partir del 25 hasta el 35, depende de los años, ¿no? Si lo mides solo por patentes, por ejemplo, o lo mides en un ámbito más amplio, como se mide en Europa, que se utiliza hasta 27 indicadores, estamos a partir del 25 o 30, ¿no? Entonces, en ese sentido, ser capaces de romper esos dos mundos para que realmente se genere innovación y luego tengamos un resultado también para toda la sociedad es clave, porque lo más difícil es el tema cultural. Y eso es algo que creo que es importantísimo, ¿no? De decir, vale, cómo somos capaces de generar innovación en todos los niveles. Esa es una de las grandes preguntas. Y cómo crear ecosistemas de innovación. Muchas ciudades quieren su Silicon Valley, ¿no? Pero ¿cómo haces eso? Entonces, uno de los temas importantes es ser consciente de que no es algo, no hay una receta única ni vale para todos, ¿no? En ese sentido. O sea, que el que generes ecosistemas de innovación y que la gente innova es una suma de factores. Y si yo, la verdad, tuviera que quedarme con uno de ellos, para mí el principal es la educación. Sí. O sea, ahora mismo se está apoyando mucho que las empresas innoven más. De hecho, con los fondos que van a llegar europeos a partir de 2021, el Next Generation, se va a enfocar mucho en que haya mucha innovación por parte de las empresas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que no debemos olvidar el factor de la educación, porque tendremos generaciones innovadoras si les enseñamos a innovar desde que están en primaria, desde que están en secundaria, ¿no? A mí me parece clave, ¿no? Además, es que estabas comentando una cosa, bueno, voy a recuperar una de las palabras de las conversaciones que dijimos antes de entrar en el directo, acompañamiento y ecosistemas. Sí. O sea, yo creo que toda la implantación de la innovación dentro de la sociedad y a partir de allí, o sea, si toda la sociedad es mucho más amable, que le tenga menos miedo a la innovación, a probar cosas nuevas, a permitir que existan nuevas formas de hacer las cosas, nuevos productos, nuevos servicios y tal, probablemente las empresas se verán obligadas a ser más competitivas a nivel innovador y que ya dejemos de tener eso que comentabas antes, departamentos de innovación para que sean transversales, o sea, que no le tengas que explicar a la persona de legal o a la persona de financiero o lo que sea, oye, vamos a hacer este proyecto y contiene estos riesgos o estas incertidumbres o está acá para que ellos tengan en cuenta todas las condiciones, sino que realmente estén empapados de lo que significa innovar, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿tú crees que a nosotros nos falta dentro de España, a nivel de municipios, a nivel de regiones, que la innovación acompañe a la sociedad o que la sociedad acompañe la innovación? Yo creo que sin para duda, crear esos ecosistemas y todo. Yo creo que sí, o sea, creo que falta bastante cultura de innovación sobre todo, ¿no? Porque como te decía, primero, por ejemplo, en el ámbito público, al funcionario no se le paga por innovar. Al contrario, que si innovan mucho es un riesgo alto. Yo me acuerdo, me lo dijo un alcalde una vez en un evento, en South Summit, y me quedé con eso y tiene toda la razón. Es decir, me decía, si yo innovo demasiado, corro muchos riesgos, ¿no? Y eso se traslada al final, ¿no? Es decir, igual en el ámbito educativo, el arriesgar y, por ejemplo, generar mentes creativas, que es la base de la innovación, nos las cargamos. A mí hay un experimento que me encanta, que hizo un profesor que se llama George Land de la Universidad de Minnesota cuando empezó la carrera espacial. Y él lo que hizo fue lo siguiente, la NASA le había pedido que eligiera a los ingenieros más imaginativos de todos, ¿no? Entonces, hizo un proceso de selección para elegirlos y dijo, voy a utilizar este mismo experimento con 1.600 niños para ver los resultados. Lo curioso del tema es que cuando hizo ese experimento, el perfil de los más innovadores eran los más pequeños. Y evidentemente dijo, bueno, voy a hacer seguimiento de esto. A los 10 años,
volvió a repetir el experimento con muchos más niños. Y su conclusión fue la misma, es decir, los niños cuanto más pequeños eran los niños, mucho más innovadores. Estoy hablando que eran más innovadores que los ingenieros que habían entrado, o sea, no evidentemente habilidades técnicas, sino con la capacidad de innovar en un entorno de incertidumbre total, ¿no? Los niños de menos de 5 años eran los más innovadores de todos, entre 5 y 7 años. Y es como que Raúl, cuando un entramos momentito. Sí. Sobre esto, o sea, la innovación de los niños, ¿tú crees que está relacionada con buscar alternativas a las cosas convencionales y resolver problemas con creatividad, básicamente? Porque los La aspectos creatividad, técnicos ya llegarán. la creatividad es la base de la innovación. Sin creatividad es muy difícil que haya innovación. De hecho, yo tengo confianza en España porque España somos un país muy creativo. Total. Y el tema es que yo creo que uno de los defectos que creo que tenemos es que somos una sociedad muy reactiva. Somos muy reactivos. Nos cuesta tomar el liderazgo en proyectos y en muchas cosas, ¿no? Y eso, ¿cómo se traduce? Mira, como se hace en el indicador de innovación que se hace todos los años a nivel europeo, el Innovation Scoreboard de la Unión Europea, siempre estamos en el perfil moderado, así como follower de lo que se hace, ¿no? Y en parte te refleja un poco cómo somos, ¿no? Nos cuesta, evidentemente hay gente brillante, ¿vale? Que destaca en muchos ámbitos, pero nos cuesta tener esa capacidad de arriesgarte porque nuestra sociedad no está acostumbrada a arriesgarse, no hay una cultura de riesgo, ni por el que lo hace, ni por el que tiene que, por ejemplo, financiar ese tipo de una startup, por ejemplo, que está planteando cosas más complicadas, ¿no? Yo ahora estoy en un fondo de Business Angels que veo muchas startups. Esa es la conclusión que sacas, ¿no? Es decir, que hay gente, incluso en el ámbito de este año, hay ideas brillantes. Yo también en eso tengo clarísimo que el talento y las ideas brillantes y la innovación no tienen ni edad, ni género, ni nacionalidad. Eso es evidente. O sea, tendemos también a como que los innovadores son la gente más pequeña. La innovación surge de todos los ámbitos, ¿no? De hecho, la edad media del emprendedor en nuestro país no tiene 20 y pico años, tiene 34, 35 años, ¿no? Y tiene ya una experiencia profesional, ¿no? Pero Sí. si te fijas un poco la imagen que hay del perfil, del garaje, etcétera, etcétera, es como son los de 20 y algo los que realmente son más emprendedores, ¿no? Entonces, yo creo que Yo tenemos creo que que creérnoslo. sí, además es que ese perfil es muy de perfil técnico, o sea, no sé si alguno tú lo has visto o alguien de los que nos está escuchando habrá visto la serie de Silicon Valley de startups y entonces ves que la mayoría de los que forman parte de esa serie y que tienen una empresa, una idea o están desarrollando un proyecto, están buscando financiación, pues recién licenciados o sin licenciar, que se pasan el día codificando y de repente han encontrado una solución y han dicho, bueno, pues esto puede hacer dinero de alguna forma, voy a monetizar, ¿no? Pero que realmente, como decíamos antes, si la innovación no es únicamente digital, no tiene por qué ser el perfil técnico de 20 y pocos años que acaba de encontrar una solución o se le ha ocurrido una idea brillante, sino que puede ser de alguien que lleva en el mercado del calzado 1000 años, o sea, 15 años y que de repente se le ha encontrado, se le ha ocurrido mejorar cualquiera de los procesos de esa industria y tiene una startup y la presenta y con eso va avanzando, ¿no? Claro. Sí, no, Creo no, que totalmente. Ahí tienes a esos niveles. Uno, ya, bueno, un poco la mayor parte de las innovaciones, muchas de ellas surgen de la gente que trabaja en las empresas, más del 60%, ¿no? Y luego tienes ese perfil de más de startup, pero de startup que lo que sí que es cierto que puede enfocar las cosas desde una forma diferente, desde una mirada que alguien a lo mejor de más años no es capaz de hacerlo. Pero yo creo que los equipos, por ejemplo, en startup, equipos multidisciplinares y equipos de edades diferentes, me parece que lo que aporta mucho valor, ¿vale? Yo en ese sentido creo que es muy importante, ¿no? Oye, y una cosa que le hemos estado tratando de forma totalmente tangencial, así como bordeándola por todas partes, pero no hablando de ella. Decías que en España no tenemos ese carácter proactivo, que somos más reactivos, que Sí. el riesgo nos cuesta un poquito más, que la incertidumbre, pues nos estamos acostumbrando a ella por fuerza de los hechos, en realidad, no porque nos gustase. Eh, ¿Tú crees que en algún momento el concepto de prosperidad que tenemos ha impedido que seamos más innovadores?
O sea, que liguemos la prosperidad con, pues, si tengo que invertir en una casa, si me tengo que tal, por algo seguro. Y que eso ha modificado un poquito nuestro apetito innovador, esto por una parte, o sea, nos sobra creatividad, pero que a lo mejor eso limita nuestra concepción de prosperidad. Y luego, si las estrategias de economía azul, de competitividad azul, de buscar nuevos modelos, nos va a ofrecer ese equilibrio perfecto entre hacer algo sin mucho, no, con el riesgo apropiado, pero que no, sin dejar de lado nuestra prosperidad o el concepto de prosperidad que tenemos. Yo creo que es un tema cultural. ¿Por qué? Porque si tú ves, por ejemplo, cuáles son los países del mundo con mayor grado de bienestar, son los países que más invierten en I+D y más innovadores. Eso es así, hay una correlación directa y eso sí que está súper estudiado científicamente, ¿no? Entonces, yo creo que eso se rompe un poco, yo creo que en los países latinos, en ese sentido. Yo creo que puede ser por cultural, que a lo mejor puede ser porque seamos culturas que la seguridad pesa sobre otros factores y que no tenemos tampoco el colchón, hemos generado un colchón suficiente para arriesgarte, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, la gente se arriesga mucho porque, primero, si fracasas con tu startup, el coste de hacerlo es mínimo y en España te respondes con tus bienes presentes y futuros, ¿no? O sea que el coste en un lado y en otro, igual que en Estados Unidos es muy fácil dejar tu trabajo e irte a otro y en España no, pero porque no es nada fácil encontrar otro trabajo y si eres mayor, ni te cuento, ¿no? En Estados Unidos y en los países anglosajones sobre todo, que tú hayas fracasado con startups te da como un sello de experiencia y en España no. Por eso digo que hay un tema cultural en ese sentido, en esa, puede ser comodidad, pero también es cierto que yo creo que por nuestra cultura, en una situación de adversidad, nuestra creatividad nos hace salir de una forma, yo creo, bastante positiva, de una cultura además solidaria. O sea, yo sí que creo que somos capaces de buscar soluciones donde otros no las encuentran. De hecho, en equipos multidisciplinares a nivel europeo, España, los profesionales españoles están muy bien valorados, ¿no? De hecho, fíjate, los datos de Horizonte 2020, lo que es el programa de ciencia e innovación de financiación a nivel europeo, que acaba ahora, España lidera los proyectos, el país que más fondos ha recibido en proyectos de consorcios ha sido España. Pues es curioso, sí. Dices. En otros ámbitos no, estamos como el cuarto, ¿no? Pero el retorno, en ese sentido, lo lideramos porque yo sí que creo que tenemos esa capacidad también social de conectar y de tener una empatía para que los equipos también es algo pues muy, muy positivo, ¿no? Pero el tema cultural, desde luego, y sin duda es súper importante, ¿no? Y luego hay una parte que a mí me parece muy relevante, también lo está trabajando mucho la Fundación Cotec, y es relacionar la innovación con la economía intangible, con todo lo que supone para el PIB. Y allí volvemos otra vez a hablar sobre la importancia de la creatividad y de todas esas habilidades que son muchas veces ocultas. Cuando tú vas a ver cómo se hacen los índices económicos y cómo se están valorando todas las cosas, en España no tendemos a incluir la creatividad como asset. Claro. Pero lo tenemos. Entonces, pero lo necesitamos, ¿no? Yo creo que en eso, en lo que comentas, somos todavía, yo creo, un poco clásicos o se siguen, de hecho, en el Departamento de Recursos Humanos, muchos están cambiando, pero la visión es como sigue siendo bastante tradicional, ¿no? A mí me acuerdo de una vez hice una entrevista para Amazon, me llamó la atención una cosa, no me preguntaron qué había hecho, lo que me preguntaron es qué es lo que podía hacer por la empresa. Directamente dice, con toda tu experiencia, ¿qué es lo que podrías hacer a partir de mañana? No, les daba igual lo que hubiera hecho. Decía, cuéntanos, me dieron 4 pinceladas y digo, ¿qué es lo que podrías aportar a partir de mañana? Esa visión de tú eres todo lo que llevas, ¿no? Cuando en otros contextos, a lo mejor en España, que me ha pasado también, pues me decían, es que no sé cómo clasificarte. Es decir, no, ponerte una etiqueta. Precisamente la multidisciplinaridad, tener experiencia. Yo he trabajado en el sector público, en el privado y en el multilateral, ¿no?
Pero a mí, por lo menos, yo creo que uno de mis activos es esa visión 360 que me hace, yo creo que me puede de una forma fácil ponerme en el lugar del otro y lograr una solución de consenso entre todos, ¿no? Pues, Y luego una parte también importante que a lo mejor que no lo has citado, pero que yo creo que es fundamental para estos entornos, la experiencia internacional. O sea, quiero decir que al final el estar en contacto con diferentes entornos que te van diciendo cómo resuelven ellos sus problemas o algo que tú lo tienes totalmente superado, para ellos es un valor añadido y viceversa, creo que es algo que no es muy común y que en estos días es lo que más se necesita para poder afrontar momentos de incertidumbre como estos, ¿verdad? o sea, yo, fíjate, de toda mi experiencia, ¿qué de las cosas que más valoro? Yo he estado casi 50 países. O sea, el haber estado en tantos países. O sea, a mí, yo el aprendizaje que adquieres por buscarte la vida y he ido por trabajo y por turismo porque me encanta viajar, ¿no? De hecho, empecé casi a trabajar porque viajar era caro, antes era más caro que ahora, y empecé por eso, porque me parecía conocer otros países y luego pues gané una beca del ICEX. O sea que esos perfiles hoy yo creo que es clave porque el mundo es en ese sentido es como muy líquido, ¿no? O sea, hoy las empresas cuando nacen ya venden a muchos países y es fundamental que seas capaz de ponerte en el lugar de otro, trabajar en entornos con gente de culturas. Ahora mismo cualquier startup está con equipos, a lo mejor que desarrolladores que están en Bangalore y que tienen equipos en Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Porque en el mundo de toda la economía, que hay una parte de toda la parte de los intangibles, da igual donde estés. Lo importante también es lo que hablas, ¿no? Y lo de los intangibles también me parece un tema súper interesante. Yo creo que, como decía, está trabajando Cotec. Intangibles, por ejemplo, y toda la parte también de lo que es de la economía de la creatividad, que yo creo que es algo y un sector en el que también tenemos mucho peso, ¿no? Yo creo que nos estamos dando, yo creo que mucha gente se ha dado cuenta de eso con La Casa de Papel. Sí. Cuando una serie es un sector, por ejemplo, el sector audiovisual, es un sector que también está mostrando que se ha dado la vuelta pues en 3, 4, 5 años se ha dado la vuelta totalmente, ¿no? Y de repente una serie hecha en España con actores españoles es vista por 65 millones de personas en una semana, cuando anunciaron la tercera temporada, ¿no? Y es de las series más vistas pues en Netflix, ¿no? Entonces, yo sí que creo que tenemos un factor muy importante digamos, de talento en la creatividad y talento en todo lo que es el mundo audiovisual, ¿no? O sea, que lo dejamos un poco de lado, pero yo sí que creo y de hecho pues aporta pues casi un 4% del PIB a nuestra economía, ¿no? Pues, pero tenemos que ser capaces de seguir innovando y buscando lo que es la capacidad de ver los nuevos formatos, etcétera. Ahí está también la innovación, ¿no? Que ya se está produciendo, aunque no se quiera ver, pero se está transformando totalmente, ¿no? Y otra de las cosas que le hemos hablado, pero no lo hemos terminado de materializar, hemos hablado de lo bueno que es la innovación, de lo que supone para muchísimos países el retorno de la inversión. Es decir, que invierten en innovación, se lo creen, lo motivan, lo hacen crecer y eso les genera más bienestar, una sociedad más equitativa y tal. ¿Qué pasa en España si no cogemos el tren de la innovación y nos volvemos más tradicionales de lo que somos ahora mismo o nos quedamos donde estamos? Bueno, sí. ¿Cuáles son los riesgos? Si me quedo donde estoy, yo me acuerdo, me contabas el otro día una frase que te gustaba del artículo este que escribí sobre otra innovación es posible, y dice que no innovar es arriesgado, mejor dicho, innovar es arriesgado, pero no innovar es arriesgarlo todo, ¿no? Yo creo que si me pongo en el escenario, no innovamos, no invertimos en conocimiento, terminaremos fabricando productos a los chinos. Eso seguro. O sea, vamos a terminar, lo que nos mantiene a una economía como la nuestra y un mercado como el nuestro, con el talento que tenemos, es tener esa capacidad de seguir creciendo, pero no podemos parar. O sea, lo que no puede producirse es que el nivel de inversión en I+D+I lo reduzcamos, como seguimos haciendo, por debajo de lo que son la media de los países europeos. Porque y de hecho incluso se ve en España, las comunidades autónomas que tanto en la crisis del 2008 como ahora están sobreviviendo son aquellas que más I+D han invertido. País Vasco, hablamos de Cataluña, hablamos de Madrid,
El País Vasco, por ejemplo, invierte casi un 2% del PIB, de su PIB en I+D. España invierte con el 2019 un 1,24, en el 2020, pues por la caída pues va a ser casi un poco más, ¿no? Pero aún así tenemos una asignatura porque todos los países, cuando analizas los países que más desarrollo, más bienestar tienen, invierten todos por encima del 3. Y el tema, Sí, sí. lo que hablábamos, ¿qué pasa si no invertimos? El 40% de las patentes mundiales las está adquiriendo China, las está registrando China. Y no me puedo meter en la inteligencia artificial o en las tecnologías más disruptivas que van a marcar el futuro, ¿no? Ese es uno de los problemas que tenemos. Ahora mismo 10 países están acumulando el 90% de las patentes del mundo. Y eso deja fuera a 193 países. Entonces, eso es uno de los temas. Si te quedas fuera, lo de que inventen otros, pues evidentemente tendrás que pagar los royalties a quienes estén inventando las cosas. Cuando tenemos empresas, como ha pasado ahí una gráfica que a mí la voy a poner que me parece súper interesante, que es esta, que es como las 10 empresas con más valores de bursa, más capitalizadas del mundo, en 10 años, bueno, desde 1999 a ahora en 20 años, cómo se ha transformado, ¿no? Y lo que vemos, cómo ha cambiado, hay algunas que no han cambiado y las que no han cambiado es Microsoft, por ejemplo. Pero el resto son todo empresas nuevas. Y todas estas empresas nuevas que están en las 10 mayores con más valor del mundo, tienen un alto contenido de innovación y de tecnología. Todas. Y si os acuerdas el gráfico que he puesto antes de quién durante la crisis, durante toda la pandemia, ha seguido incrementando sus ingresos, han sido estas empresas. ¿Por qué? Porque esas empresas no solo fabrican, como que dice, cacharros, un hardware, etcétera, sino que han sido capaces de adaptarse de una forma rápida porque tienen, y en su propia gestión, como empresas innovadoras, son capaces de adaptarse a un entorno pues muy, muy diferente. Y esa conexión con el ecosistema que a mí me parece que es algo clave, ¿no? Que es algo que a veces ignoramos, ¿no? La importancia para que un país realmente tenga un peso importante en innovación que tienes que cuidar el ecosistema que tienes, ¿no? Fíjate, voy a recuperar con la gráfica, aprovechando la gráfica, el caso Nokia, por ejemplo, súper conocido por todo el mundo. Sí, O sea, Nokia tenía prácticamente sentencia de copado muerte. el mercado de telefonía móvil. O sea, si no tenías un Nokia, era como no tener un iPhone ahora mismo. Todo el mundo, entre mandarse los archivos, las imágenes, todo era Nokia. Y de repente desapareció porque no supo integrar bien la pantalla táctil y otras cosas que fueron saliendo de iPhone y de otros proveedores de dispositivos. Pero la cuestión está en que cuando Nokia desaparece, Finlandia no se echa las manos a la cabeza y dice hemos desaparecido del mapa, sino que No, se reinventa. reinventa. Reinventa Nokia. Lo que hace es reinventa Nokia y pone el foco en otras áreas de tecnología, ¿no? Sí, Ese sí. es el tema fundamental, lo que decía Darwin, ¿no? El ser capaz, en un contexto complicado, el ser capaz de reinventarte en este proceso, ¿no? Y ahí yo sí que creo que me parece fundamental el tema de lo que es crear los ecosistemas en los países. Y en eso, hay un tema que me llama mucho la atención, que no sé si lo conoces, cuando hablamos del papel de los ecosistemas, el ecosistema, sabéis que viene de la biología, de lo que es todo el conjunto de alguna forma de seres vivos que están en un espacio, el espacio físico y la interconexión entre ellos, ¿no? Pero cuando vemos, yo estoy investigando y me pareció que de alguna forma los ecosistemas de innovación están totalmente conectados con los ecosistemas del nivel natural. Porque esta es una imagen de un estudio muy interesante de Jordi Bascompte sobre las redes mutualistas de especies, que es un concepto que se utiliza en biología, ¿no? Y en ese estudio que él hace, amplísimo, decir, vale, con el paso de cientos de años, de miles de años, cuáles son aquellas especies que permanecen y cuáles son las que desaparecen, ¿no? Y si veis en estas imágenes, lo que tenéis a la izquierda, eso sería la interrelación entre diferentes especies. Imaginaos que tenemos un ecosistema hace 1.000.000 de años, que lo tenemos arriba del todo, y vamos viendo la evolución, ¿no? Y si veis, la última de todo, lo que tengo la flecha roja, que hay una especie como que está separada, esa es la que está a punto de morir y desaparecer,
es la única especie que no está interconectada con el resto. La conclusión de ese estudio, que me parece interesantísimo, lo que muestra es que solo aquellas especies que están conectadas con un ecosistema son las que tienen más probabilidad de sobrevivir, ¿no? Y eso es una de las cosas, si os fijáis, un Silicon Valley, uno de los temas claves es esa conexión, es ser capaz de conectar el talento con la financiación, con el ámbito público, igual en un momento dado que un iPhone fue financiado por dinero público en su principio, ¿no? Pues es esa interconexión entre los diferentes actores. Hablamos de la parte de la educación, el talento un poco más cuando ya estás educado, con lo que son las empresas, el mercado, las instituciones públicas, es ser capaces de conectar cada uno de los agentes en ese contexto. Eso yo creo que es uno de los temas más difíciles y que ahora, por ejemplo, va a venir mucho dinero a nivel europeo, pues lo que tenemos que ser capaces de utilizarlo para conectar, utilizarlo para apostar fuerte en el ámbito educativo por hacer las cosas quizás de una forma diferente. Por una vez, cambiar el modelo de aula, que lleva 150 años igual. No es posible que sigamos haciendo eso, ¿no? Porque leyes hemos tenido muchas, llevamos ya 8, esta va a ser la 8ª. Pero hay determinados ámbitos que no somos capaces de innovar y hacerlo de una forma diferente para que generemos mentes creativas e innovadoras que en un futuro, pues de alguna forma marquen, yo creo, la diferencia y que tengamos un unicornio, como se dice en el ámbito de las startups en nuestro país, que en nuestro país solo tenemos 2, ¿no? O sea que ya al final está todo conectado, ¿no? En ese sentido. Y una cosa, con lo que estabas hablando antes de los ecosistemas, ¿tú crees que esto va a depender del sector público, del sector privado, de que los ciudadanos también entiendan que se tienen que acercar un poquitito a las startups, preguntar por ellas, interesarse por los nuevos proyectos? ¿Cuál es, o sea, en perspectiva de dentro de un año y medio, cómo crees que nos tendríamos que estar viéndonos? Hombre, yo creo que tenemos que tener una visión 360, implica que sector público y privado tienen que ir de la mano. Ni el sector público va a poder financiar todo, ni debe tampoco, creo, pero tiene que haber una interrelación entre lo que uno necesita y lo que el sector público es capaz de proveer. El sector público, por ejemplo, debe sacar una apuesta a lo mejor por la ciencia más básica y más compleja. Muchas veces va a ser el único que es capaz de financiarla, pero lo que es la innovación, si no hay una combinación de sector público y privado, es realmente difícil que se avance, ¿no? De hecho, este año ha pasado una cosa, en este 2020 la financiación para startups ha reducido a la mitad. ¿Por qué? Porque el sector privado se ha retirado fondos. Pero, Sí. por ejemplo, en Reino Unido, yo es que vi el dato ayer, me llamó la atención. En Reino Unido se ha invertido 18.000 millones de dólares, bueno, de euros, mejor dicho, y en España 600 y pico millones, 633 exactamente. No estamos hablando de 20 veces, ¿no? Entonces, de hecho, a mí me llamó muchísimo la atención que las primeras medidas que salieron tanto en Alemania como en Francia, en Alemania pionera como siempre, los fondos que tenían como más de 2.000 millones para startups y pymes innovadoras. sí, Esto a principios de abril. A la semana salió Francia con otro fondo también de estos monstruosos que dices, con esto rehaces la economía en realidad. Y luego siguió Reino Unido con medidas parecidas y eso que todos damos a Reino Unido como un margen de cuidado que estos están con el Brexit, no van a ser muy pioneros, no van a ser muy atrevidos, pero ahí estaban apostando por la innovación de nuevo. Y de repente te vienes a España y dices, ya no solo que haya desaparecido ese apetito por la innovación o por los proyectos innovadores, es que incluso nos estamos volviendo conservadores, tradicionalistas, y muchas veces hablamos de la digitalización como ese milagro que ocurrirá y que lo transformará todo, pero que de momento tenemos que ser pacientes con, oye, que la incertidumbre y esperad un momento y a ver qué va a pasar y yo no sé, tú desde tu perspectiva, ¿cómo ves todo eso? Hombre, yo, o sea, por ejemplo, el plan este que se ha presentado España 2025,
me parece, por ejemplo, súper positivo la apuesta que se ha hecho por la digitalización e inteligencia artificial. Era muy necesario, o sea, que tuviéramos un plan país para apostar por los sectores más punteros, por lo que os decía antes. Por ejemplo, en inteligencia artificial, cuando ves el tema de patentes, lo ves clarísimo. Quien está acumulando las patentes no es Europa, es Asia y Estados Unidos. El año pasado lo miré, la primera institución europea con patentes en inteligencia artificial respecto al resto era el Instituto Fraunhofer de Alemania en el 178. O sea que hay muchísimos otros centros de investigación que están de alguna forma poniendo esa apuesta. Y ahora yo creo que es clave, ¿no? En seguir esa apuesta por este ámbito que es que si no lo hacemos, es que la caída tanto a nivel presente como lo que va a pasar en los próximos 3-5 años va a ser mucho mayor. Porque digo, terminaremos fabricando productos para China, ¿no? Sí. Porque tenemos... O sea, yo no creo que tenga que ver tanto con tener planes, porque creo que realmente los planes que se han puesto en marcha desde del Estado son muy ambiciosas, tanto con la agenda digital como el código deontológico ahora para inteligencia artificial y el plan de trabajo para investigación e innovación. Creo que tiene que ver más con la concepción de las empresas. O sea, si las empresas al final no son capaces de integrar todas esas innovaciones en sus modelos operativos y sobre todo las grandes empresas o incluso las pymes con la digitalización, al final hay alguien que está produciendo para nada, que son los innovadores y los emprendedores, ¿no? Que están allí, venga a producir software para mejorar los canales de marketing, la venta online y no sé qué, y luego no hay nadie que adopte esas tecnologías o esas herramientas y les deja allí, o sea, nunca mejor dicho, en el Valle de la Muerte. O sea. Sí, sí. No, bueno, eso es lo que esa cultura de innovación es la que hace, de alguna forma, por ejemplo, en las grandes empresas el factor tractor es clave. O sea, que en otros países sí que juegan un factor de diferenciación, ¿no? O sea, ahí en nuestro país tenemos empresas, por ejemplo, que están haciendo una apuesta muy fuerte por esto porque saben que si no están fuera, ¿no? Telefónica, de hecho, yo creo que se perdió la primera gran ola a nivel tecnología y ahora creo que no se va a perder esta porque ha apostado por el 5G y por todo lo conectado con el 5G, ¿no? Entonces, son ese tipo de apuestas lo que nos diferencia, que yo creo que le va a pillar todo este proceso ya con una infraestructura líder a nivel europeo para poder de alguna forma afrontar lo que viene, que es todo lo que es el ámbito 5G, el Internet de las cosas, y si no hace eso es que se queda fuera, ¿no? Entonces, ser capaz de ser tractora, de que haya muchas startups, de hecho, tener sus propias, como tiene Guaira, y otras empresas que también hacen esa apuesta, si no se hace es que se quedan fuera totalmente, ¿no? Incluso, imagínate el sector financiero. Tenemos, y que también es un tema curioso, tenemos fusiones bancarias y despidos y luego tenemos nuevos bancos. Sí. Además es que el crecimiento del ecosistema de FinTech a nivel de soluciones digitales es exponencial y sobre todo te das cuenta de que los nuevos, o sea, los recién egresados, o sea, los recién licenciados que entran como becarios y tal y cual, no pasan por el banco. Se abren una cuenta online con cualquiera de estas soluciones y con eso va gestionando sus finanzas y probablemente le sea más útil que cualquier banca que tiene oficina a pie de calle. Que para muchas personas dirán, pero es que otra vez nos vamos a quedar sin la asistencia presencial y todo eso. Pues a lo mejor es que tiene que ver con este cambio de dinámica que vamos a ver. Y tú también, o sea, tú eres experto en esto porque has estado analizando diferentes soluciones estilo plataforma que van a suponer un cambio en el mercado de trabajo, en el mercado regulatorio y otros más cambios. De hecho, si hay un sector con diferencia que, vamos, y en España que necesita todavía, le queda una transformación grande, es el financiero, ¿no? De hecho, las fusiones que se producen es porque cada vez cuesta más y cada vez cuesta menos, de alguna forma, crear un banco y acceder a clientes, ¿no? De hecho, lo vemos pues desde un WhatsApp, Google, etcétera. Google ya tiene su propia licencia de banco, etcétera, etcétera. Ya tienen la base de clientes. Ya a un perfil de determinada edad, no, sobre todo, que no pisa una sucursal, no está acostumbrado, generación Z, millennial, etcétera, es que desaparece. Entonces, yo comprendo que es muy complicado, porque ojo, tenemos muchísimas sucursales en los países a nivel europeo con mayor número de sucursales por habitante
y tenemos muchos perfiles que se tienen que reciclar. No hace falta ese número de sucursales como la que hay. De hecho, las prejubilaciones que están planteando para 2020 y 2021 todas las instituciones financieras son enormes, ¿no? Y ahí tienen que hacer un esfuerzo para qué haces con todo también toda esta gente, ¿no? Cuando hablamos de los ganadores y perdedores en estos procesos, uno de los aspectos que no podemos olvidar, yo sí siempre lo pienso, es no dejar nadie atrás, ¿no? Es decir, evidentemente toda la incorporación de nuevas tecnologías, de nuevos modelos, genera ganadores y perdedores, pero lo que sí que creo no debemos olvidar nunca, y lo hablábamos también, es decir, muchas veces quienes pierden son los mismos, la gente menos cualificada es la que se queda fuera de todos los procesos de transformación tecnológica, etcétera, ¿no? Luego en el saldo neto vemos que hay una creación positiva de empleo cuando pasan los años, ¿no? Pero esos perdedores normalmente suelen ser esta maniobra menos que cualificada, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer ahora mismo, ¿no? Yo creo preparar a la gente que realiza tareas menos cualificadas y menos preparadas a ser más versátil y a prepararles para un futuro que va a ser diferente, ¿no? Y no voy a hablar de lugares comunes, como se lleva hablando de que en 20 años los trabajos que están hoy no van a ser diferentes, ¿no? Preparémonos para ese proceso. Y desde el ámbito, desde la educación, yo creo que es la clave. Desde la educación, que a mí, si me tuviera que quedar con algo de todo como pilar fundamental de la gran diferencia, es el ámbito educativo, que es lo que realmente nos marcará la diferencia. ¿En alguna etapa o educativo formativo en plan de vida? Todo el rato reciclaje. Por supuesto, el concepto educativo, sabes que lo que se ha transformado, hablamos de aprender toda la vida, pero en las primeras etapas de secundaria y primaria es clave el cambiar la forma de hacer las cosas. Hablamos de cambios en la metodología, hablamos de la forma en la que el docente enseña, la forma que el perfil de los profesores que entran, de los libros que se utilizan y el aula. Todo eso no puedes decir, la educación tienes que hablar todo el ecosistema educativo. Desde el papel que tiene el alumnado, del papel que tiene el alumno dentro del aula, desde el papel que juega el docente, que es clave. Entonces, eso es la suma de cosas. Y el problema yo creo que nos lleva pasando en nuestro país durante mucho tiempo es que no se ha tenido esa visión holística de abordar el proceso educativo más allá y me da mucha rabia que cada cierto tiempo tengamos una ley nueva y el tema importante de que sea tan ideológico, ¿no? Cuando es algo, yo creo que marca la diferencia futura. O sea, ¿qué nos diferencia de Finlandia, de Noruega, de Suecia y de los países que a nivel mundial tienen mayor bienestar y tienen mayor riqueza? Pues quizás es eso. El ámbito, la apuesta tan fuerte por el ámbito educativo, pero no solo invertir dinero. No es solo decir, porque esto no es un tema de decir voy a dedicar un porcentaje muy alto del PIB para la educación. Es tener la valentía de, como hizo en su momento la Institución Libre de Enseñanza, de darle una vuelta y decir, bueno, igual es el momento en este 2020 y 2021 de hacer una transformación de la forma en la que se aprende. Totalmente pero, de acuerdo. En el contexto de este año, que tenemos una ley educativa que se va a poner en marcha, pues no sé, ya veremos si se aborda todo esto, pero yo lo que sí creo es que hay que hacerlo. Pues si no... Te agradezco la reflexión porque justo hila con el capítulo anterior que estábamos hablando de la educación, de los nuevos modelos educativos, de qué va a suponer pues la educación que estamos trabajando con el futuro que nos espera, y además hila también muy bien con el capítulo de la semana que viene que tiene que ver con ciencia, y durante este capítulo hemos hablado muchas veces de la inversión en ciencia, en innovación, cómo es la labor de las patentes también en potenciar toda esta transformación social que tenemos por delante, como la inteligencia artificial es apuesta segura por varios institutos de investigación.